Amigos y amigas que nos escuchan en la región de Teciutlán, en México y el mundo, les mando un saludo fraterno. Yo soy Carlos Gómez y los invito a escuchar esta cápsula en este día, domingo 2 de febrero de 2014, en su emisión número 3. Quiero agradecer a Radio Imperio 13, la radio activa de Teciutlán. Les recuerdo que esta cápsula es grabada, pero pueden mandarnos sus comentarios, preguntas y sugerencias al correo electrónico carlosgomez.1976@hotmail.com. Repito, carlosgomez.1976@hotmail.com. Les recuerdo que esta serie de cápsulas, Rompiendo Fronteras, tienen como propósito conocer y comprender las costumbres, las tradiciones y los valores de otra cultura, de otro país, como es el caso de Portugal y de España, y así poder valorar más nuestra cultura mexicana. En las cápsulas anteriores hemos hablado de algunas características de Portugal y de Lisboa que hacen de este país y de esta ciudad atractivos para el turismo. Para los amigos que vengan a Portugal y a Lisboa, sabemos que las artesanías, yo creo que Portugal tiene lo suyo, pero México tiene más diversidad de artesanías, como las que vemos en San Miguel Tenextatiloyan, las artesanías de Santa Clara del Cobre, de Taxco Guerrero, la Talavera de Puebla, y en fin, creo que la lista es muy larga. Y esa artesanía es un valor y es un capital cultural en México. Portugal también tiene lo suyo, pero lo más visible aquí en Portugal es el trabajo de los azulejos. Yo creo que Portugal es único en el mundo que tiene una diversidad de azulejos que podemos apreciar por todas partes de Lisboa. Por muchas calles encontramos las paredes tapizadas de azulejos y los interiores de muchos edificios decorados con azulejos. Y en realidad, cualquier turista que venga a Lisboa no acabaría de ver la diversidad de los dibujos, de los diseños, de los azulejos portugueses. Hay muchas casas que, además de la pared que se adorna con azulejos, presentan en su exterior algunos cuadros especialmente hechos con azulejos, con escenas de la vida cotidiana, como también imágenes religiosas, como también paisajes, como también personajes de la historia de Portugal y de Lisboa, de tal manera que es casi interminable e infinita la diversidad de azulejos que podemos ver y apreciar aquí en Portugal. De hecho, en las tiendas de artesanías, los azulejos son parte de las artesanías que Lisboa y Portugal ofrecen a los turistas. Como hablamos en una cápsula pasada, en los tianguis de cosas usadas, ahí también podemos encontrar una diversidad de azulejos que por unos euros podemos comprar
y llevar como recuerdo de Portugal y Lisboa. De paso quiero decir que también como en México, en muchas ciudades, encontramos el uso de la cantera, el uso del mármol en las construcciones antiguas de las épocas más diversas. Y también me gustaría comentar una característica muy particular de Lisboa, que es su calzada. En algunas calles de Lisboa todavía se puede observar algunas calzadas hechas con piedras comunes. Hay calzadas también, como en México, de piedras ya elaboradas en moldes. Pero hay un tipo de calzada que creo que es única en el mundo, que encontramos en casi todos los pueblos, ciudades y villas de Portugal, y es una piedra especial que es cortada más o menos cuadrada o de manera irregular, entre 5 por 5 y 7 por 7 centímetros, y de esas hay piedras blancas y piedras negras, que es el tipo de piedra que usan para calzar la mayoría de las calles, o mejor dicho, las banquetas de Portugal. Y aún es más bonito ver de que con ese tipo de piedras blancas y negras se forman a propósito diferentes figuras que adornan las calzadas portuguesas. También quiero destacar que Lisboa, decíamos que es la ciudad de las 7 colinas, pero en realidad, en la actualidad, yo creo que Lisboa se extiende por más de 20 colinas. Y eso hace que Lisboa sea famosa por sus escalinatas para subir de un nivel a otro. Y además de esas escalinatas o escaleras, también encontramos muchos callejones. Y eso hace de Lisboa una ciudad interesante, donde muchos turistas les gusta caminar por esas escalinatas, por esas escaleras, perderse en los callejones, perderse en los laberintos de Lisboa, sobre todo en la parte más antigua, alrededor del castillo de San Jorge, en el barrio de Alfama, y claro, a los alrededores del centro de Lisboa, la zona de Mouraria, del barrio Alto, son zonas atractivas para los turistas que les gusta perderse por las calles, callejones y que parecen laberintos de Lisboa. Hemos dicho que Portugal es atractivo por sus playas, es atractivo por su clima, es atractivo por su gente. Y decíamos que para los portugueses lo antiguo, lo viejo, es un valor, es una característica que ellos saben apreciar. Hablamos de sus tejados, del tranvía, que hacen de Lisboa una ciudad que nos transporta al pasado y nos hace revivir tiempos que ya se fueron, pero que en su momento fueron vividos con intensidad por las personas de esa época y que hoy solo quedan en el recuerdo y a veces en la añoranza de una época que ya pasó, pero que, como sabemos, esa cultura, esa arquitectura, esas casas, esos edificios, esas construcciones pasadas, esos templos, en la actualidad, son de un valor histórico atractivo para el turismo.
En México, de la misma forma, nosotros encontramos ciudades, pueblos, haciendas que en un pasado tuvieron realidad y sentido para la gente que vivió en esa época y que hoy tiene ese valor histórico y puede ser un atractivo turístico. A lo largo y a lo ancho de México, vemos cómo México está lleno de ciudades y de pueblos de la época colonial y de siglos pasados que constituyen un potencial turístico que en México todavía no ha sido explotado para el beneficio de los mexicanos. Y si vamos más atrás en el tiempo, es una realidad que a lo largo y a lo ancho de todo México encontramos pirámides por todos lados. Se dice y se afirma que en México todavía hay miles de pirámides que no han sido descubiertas, que no han sido reveladas. Lo que quiere decir que en México hay un potencial turístico y de valor histórico todavía muy grande y rico por explotar. Es verdad que estamos viviendo otros tiempos y es bueno saber que en estos tiempos modernos, cada día en México se realizan proyectos turísticos, como es el caso de los pueblos mágicos, un proyecto que sabemos que incluye y promueve diferentes pueblos de Puebla, de la Sierra Norte, y quiero pensar que también incluye muchos pueblos mágicos de todos los estados de la República Mexicana, porque eso realmente es un potencial turístico e histórico que puede traer beneficio para muchos mexicanos. Hoy también por la zona de Puebla y por todas partes de México hay muchos proyectos de ecoturismo donde se desarrollan proyectos y se promueve un turismo que no afecta a la naturaleza, que no afecta al medio ambiente. Definitivamente, estamos viviendo en el siglo XXI y hoy, en muchas partes del mundo, se están realizando proyectos de turismo que respeten el ambiente, proyectos autosustentables, como los podemos ver en México, en Puebla, en la Sierra Norte, en la región de Teciutlán, pero también los podemos ver aquí en Portugal. Aquí en Portugal vemos cómo se promueven caminatas por caminos reales, por caminos que en otros tiempos era la única forma de llegar de un pueblo a otro o de ir a un lugar sagrado. Y eso lo vemos aquí en Portugal, como lo vemos en España y como lo vemos en México. Y si no lo vemos, es otra posibilidad de expandir el potencial turístico de México. Aquí en Portugal es común que muchas haciendas, que aquí le llaman quintas, estén disponibles para que una familia las rente y puedan pasar una temporada viviendo en esas casas, y que también en México muchas de ellas también se están convirtiendo en un
capital turístico, como dirían los economistas. También aquí en Portugal vemos que en muchas haciendas se han desarrollado diferentes proyectos de tipo educativo, donde grupos de primaria y hasta del kinder pueden visitar, porque como sabemos, los niños de la ciudad, muchos de ellos no conocen de las actividades del campo, no conocen cómo crecen las plantas, a veces no conocen ni cómo son las gallinas o los patos en vivo y a todo color. Por eso aquí en Portugal es una actividad que cada día se expande más, y yo creo que en México también es un proyecto que se puede desarrollar. Portugal es un país donde los portugueses, ellos se sienten orgullosos, felices y contentos, porque dicen y están seguros que Portugal es uno de los países de Europa que tiene en su territorio un mayor número de castillos. Y en realidad, dentro de lo que yo conozco, es casi común encontrar en cada pueblo un castillo. Un castillo, claro, a veces ya en ruinas, a veces ya olvidado, más o menos rescatado, y que también se vuelve un atractivo para el turismo. Pero en México, como estábamos hablando, parece mentira, mas es una realidad. México está lleno de pirámides. Tan solo en la zona de Teciutlán encontramos en pleno centro de Xutetelco pirámides. En los últimos años se ha trabajado para rescatar y para proyectar turísticamente algunos centros importantes como Filobobos, como Yohualishan, cerca de Cuetzalan, Puebla, como Cantona, también en Puebla. Pero en sí, si somos observadores, podemos encontrar por muchas zonas y partes de México muchas pirámides. En lo particular, me ha tocado ver en diferentes partes de México cómo un cerro que pensamos que es una formación natural, en realidad son pirámides. Y sería bueno, y yo los invito a todos los que me están escuchando, que cuando tengan la oportunidad de ir al campo, observen cuidadosamente una montaña, un cerro, que posiblemente puede ser alguna pirámide. Cuando yo digo que a lo ancho y largo de todo México hay pirámides, hay muchos especialistas que también lo afirman y lo sustentan. En cierta zona del Libres, donde tuve la oportunidad de caminar, íbamos al pie de un cerro, pero curiosamente ese cerro, que está en una zona semiboscosa, parece mentira, pero me sorprendió ver de cómo ese cerro tenía diferentes escalones, diferentes niveles, por donde las vacas, los toros caminaban, pero sinceramente me dio la impresión de que estaba al pie de una pirámide. Y así podemos seguir sacando conclusiones de nuestras experiencias en el campo. Por eso se dice y se afirma que México está lleno de pirámides,
y es una realidad. Por lo tanto, nosotros como mexicanos debemos darnos cuenta que vivimos en un país muy rico, de abundancia. Pero ¿qué pasa? Muchos mexicanos se sienten pobres, pero vivimos en un país muy rico. Y si no nos damos la oportunidad de reflexionar, podemos estar parados en una mina de oro y sentirnos pobres. Hablé de los castillos de Portugal porque los portugueses, ellos se sienten orgullosos de sus castillos. Pero nosotros como mexicanos deberíamos de sentirnos orgullosos por las miles de pirámides que tenemos a lo largo y ancho del territorio mexicano. Otra reflexión que yo quiero hacerles es con relación a la biodiversidad que en México tenemos y que, como decía en una cápsula anterior, cuando nos acostumbramos a vivir en un lugar, es común dejar de apreciar la belleza y la riqueza que tenemos a nuestro alrededor. Cerca de Lisboa hay un pueblo que se llama Sintra. Sintra es un lugar 100% turístico. De hecho, Sintra es un lugar que atrae a muchos extranjeros para vivir, porque tiene vegetación, porque tiene un clima especial, fresco, y en realidad lo más atractivo es el Castillo de los Moros, que está en la cumbre de un cerro, pero un cerro que no pasa de 300 metros, pero es el atractivo más importante de Sintra. Y ese cerro y los alrededores de ese cerro, es verdad, hay vegetación, hay bosque, pero el atractivo es el Castillo de los Moros en la cima del cerro. Y claro, también hay en Sintra otros palacios, otras obras, porque justamente Sintra fue un lugar donde muchos reyes en su época usaban para pasar vacaciones. De tal forma que en Sintra también encontramos el Palacio de la Pena, como otras haciendas que aquí se llaman quintas, como la Quinta de la Regaleira. Pero a lo que voy con esta reflexión es que Sintra en realidad es algo pequeño, pero todo mundo quiere conocer Sintra. Los extranjeros, ingleses, alemanes, todo mundo va para Sintra. Y curiosamente, cuando invitamos a México a algunos amigos de Portugal y tuvieron la oportunidad de conocer Cuetzalan y otras partes de México, las palabras textuales de mis amigos, la conclusión a que llegaron es de que Sintra, aquí en Portugal, es un Cuetzalan en miniatura, porque Sintra es algo pequeño, cuando la biodiversidad que encontramos tan solo para llegar a Cuetzalan realmente es impresionante. Pero ¿qué pasa aquí en México? Nos hemos acostumbrado a ver esos paisajes, esos montes, esa biodiversidad, que para el mexicano eso no tiene valor, cuando en el fondo es un paisaje de un valor
cultural, turístico, muy grande. Pero ¿qué pasa con muchos mexicanos? De paso, despreciamos a nuestra gente, humillamos a nuestra gente, a nuestros pueblos originarios, cuando nosotros debemos de valorar a México y sentirnos orgullosos de que vivimos en un país pluricultural. Si no me equivoco, hace solo unos días veíamos en los medios que México, después de la India, es el segundo país que conserva dentro de su territorio un mayor número de lenguas. Y como ya hemos dicho, en México se conservan aproximadamente 60 lenguas, y algunos dicen concretamente 62 lenguas. Y con todo esto, nosotros nos tenemos que sentir orgullosos, felices, contentos, ricos de cultura. Si nos preguntamos aquí en Portugal, ¿cuántas lenguas existen después del portugués? Yo creo que no llegan a 5. Y aquí sí podríamos decir dialectos. Porque una cosa es una lengua y otra cosa es un dialecto. Bien, amigos y amigas, hasta aquí dejamos nuestra reflexión. En los próximos programas seguiremos hablando de Lisboa, seguiremos hablando de México, con un solo propósito: despertar el interés por reflexionar y dar valor a lo que tenemos en México, dar valor a lo que tenemos a nuestro alrededor y darnos cuenta que vivimos en un país maravilloso, en un país rico, en un país único, con una cultura, con una historia y raíces milenarias. Gracias por escucharnos a través de Radio Imperio 13, la radio activa de Teciutlán. Les recuerdo que pueden mandarnos sus comentarios, preguntas y sugerencias al correo electrónico carlosgomez.1976@hotmail.com. Repito, carlosgomez.1976@hotmail.com. Los invitamos a que nos escuchen en una próxima emisión. Hasta siempre.